No eres de la familia, lárgate de aquí. Apenas mi suegra terminó la frase, cancelé la cena de Nochebuena y la familia de mi marido entró en pánico. En ese instante, mi suegra me arrancó el bolso de la mano y lo tiró sobre un sofá en el pasillo. La planta 12 del hotel a orillas del Guadalquivir se quedó en un silencio sepulcral. Detrás de ella estaba el Salón Giralda, un reservado por el que había pagado una fianza de 750 euros y me había comprometido a abonar los 1.750 restantes al terminar la cena. En la pantalla digital de la entrada todavía se leía claramente: cena de Nochebuena, familia de la reservante, Elena García. Sin embargo, a quien estaban echando de esa celebración era precisamente a mí. Mi suegra, Isabel Martínez, señaló hacia el ascensor. Vete a casa de tu madre. Hoy mi familia recibe a nuestros futuros consuegros. No es lugar para que vengas a poner esa cara larga. Los parientes de mi marido llenaban el pasillo. Mi cuñado, Marcos, estaba junto a su prometida, Sofía. Los padres de Sofía también estaban allí. No entendían todos los detalles, pero habían oído lo suficiente como para saber que me estaban humillando. Me giré hacia mi marido, Javier, que estaba a menos de 2 pasos. ¿Tú también quieres que me vaya? Javier desvió la mirada. Elena, hoy hay mucha gente. Mi madre está nerviosa. Ten un poco de paciencia. No montes un escándalo. En 4 años de matrimonio había escuchado esa frase demasiadas veces. Cada vez que yo retrocedía un paso, su familia avanzaba más en mi vida. Me agaché para recoger el bolso. Marcos intervino de inmediato. Si te vas, pero deja el código de confirmación del salón. Los invitados ya han llegado. No arruines el día más importante de mi vida por tu orgullo. Abrí el móvil. La aplicación del hotel mostraba claramente el contrato, el importe de la fianza y el nombre del pagador. Mi dedo se detuvo sobre el botón «Cancelar reserva». Antes de pulsarlo, recordé todo lo que había sucedido en los últimos 5 días. 5 días antes, en una Sevilla fría y lluviosa, estaba trabajando cuando mi suegra llamó. «Elena, ¿has conseguido ya el Salón Giralda? Estoy esperando confirmación». El Procomación. Salón tiene un aforo máximo de 24 personas. Añadir más sillas es complicado. ¿Y qué dificultad hay? Hemos invitado a toda la familia de Sofía. Seremos unas 30 personas. Mamá, yo te confirmé un máximo de 22. El restaurante tiene sus normas. No se pueden añadir comensales así como así. Eres organizadora de eventos y no puedes solucionar una cosa tan simple. Espetó. Marcos está a punto de casarse. Tenemos que dar una buena impresión a la familia de su novia. Ni una sola vez me preguntó si yo estaba dispuesta a pagar la diferencia. Daba por hecho que mi paga extra de Navidad era dinero de todos. Esa noche, Javier me mandó un mensaje. Adelántalo tú, por favor. Después de Reyes te lo devuelvo. Después de Reyes te lo devuelvo era la misma promesa que llevaba escuchando desde que nos casamos. El dinero para reformar la casa de su madre, el dinero para el stock de la tienda de Marcos, el dinero para los cursos de su hermana. Todo empezaba con esa frase y terminaba en silencio. El piso en el que vivíamos en el barrio de Triana era una herencia de mi padre. Hacía 2 años, el banco embargó la antigua casa de mi suegra porque Marcos pidió un préstamo para un negocio que fracasó. Isabel se mudó a mi casa con sus 2 hijos, prometiendo que sería solo por unos meses. Esos meses se convirtieron en 2 años. La casa se fue llenando de sus cosas, y yo pasé de ser la dueña a una invitada que tenía que pedir permiso hasta para moverse en su propio espacio. Al día siguiente, el hotel me envió un presupuesto de casi 2.500 euros. Pedí un desglose del menú y los costes adicionales. Marcos se rió. Cuñada, es una cena familiar, no un contrato de empresa. No hace falta que cuentes cada céntimo. Precisamente porque es mi dinero, tiene que estar todo claro. Mi suegra dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco. Cuando os casasteis, tu dinero pasó a ser también el dinero de Javier. Y el
dinero de Javier usado para ayudar a su hermano, no tiene nada de malo. Javier no me defendió. Págalo tú primero. No dejes a mamá en evidencia. Pagué, porque todavía creía que una cena tranquila podía comprarme unos días de paz. En Navidad me equivoqué. A la mañana siguiente, mi suegra me envió el plano de las mesas. En el centro de la mesa principal estaban ella, Marcos, Sofía y sus padres. Javier se sentaba en frente. Mi nombre no aparecía en ninguna mesa. Al final del documento, una nota. Elena García, responsable de recibir a los invitados, coordinar y pagar la limarle. Cuenta, le puse el papel delante a mi marido. Yo pago, yo reservo, pero no tengo sitio en la mesa. Faltaba un sitio en el plano original, dijo Javier, frotándose la frente. Tú estás acostumbrada a organizar eventos, puedes quedarte fuera ayudando un rato. Cuando los invitados estén sentados, ya comes tú. A tus ojos, ¿soy tu esposa o una empleada? ¿Gratuita? Es solo una noche, Elena. No te lo tomes tan a pecho. Esa misma tarde, el director del hotel me llamó. Me informó de que Marcos había solicitado cambiar el nombre de la reserva al suyo y quería que el cartel de la entrada pusiera Familia de Marcos Pérez. El hotel se negó porque tanto el contrato como la tarjeta de pago estaban a mi nombre. El director dudó un momento y añadió: esta mañana también llamó su marido, Javier. Preguntó si, después de pagar, se podía emitir la factura a nombre de Marcos sin que usted tuviera que firmar de nuevo. Me quedé paralizada. En ese momento entendí que mi marido no solo guardaba silencio, sino que ayudaba activamente a su hermano a robar mi esfuerzo y mi dinero para construir una imagen falsa ante su futura familia política. Esa noche le pregunté directamente: ¿llamaste al hotel para pedir que cambiaran el nombre de la factura? Javier se quedó helado. Marcos le había dicho a la familia de Sofía que él se encargaba de todo. Yo solo le ayudaba a guardar las apariencias borrando tu nombre. Era solo un nombre en un papel. Si solo es un nombre, ¿por qué teníais tantas ganas de quedároslo? No respondió. Volví a mi despacho y creé una carpeta en el ordenador llamada Límites. Guardé el contrato, los justificantes de la transferencia, el plano de las mesas, los mensajes de Javier y las grabaciones de nuestras conversaciones. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Carmen, que es abogada en Carmona. Si una persona vive en su propia casa, pero cada día la tratan como a una invitada, ¿en qué momento tiene derecho a cerrar la puerta? Mi amiga respondió: desde el momento en que cruzaron el primer límite. El problema es que tú llevas demasiado tiempo con la puerta abierta. De vuelta en el pasillo del hotel, mi suegra seguía mirándome, segura de que volvería a ceder. Marcos extendía la mano, pidiéndome el código de confirmación. Javier esperaba a que yo, una vez más, salvara la reputación de su familia. Miré mi nombre en la pantalla digital por última vez y pulsé cancelar reserva. La pantalla mostró una notificación. Solicitud de cancelación confirmada. El salón se asignará a un cliente en lista de espera. Menos de 10 segundos después, la pantalla digital de la entrada se apagó de golpe. Mi suegra se giró bruscamente. ¿Qué acabas de hacer? Bloqueé el móvil y la miré con calma. Solo me llevo lo que me pertenece. Mi suegra se quedó petrificada frente a la pantalla recién apagada. Su rostro, que antes ardía de ira, se tornó pálido. Repite lo que has dicho. ¿Qué acabas de hacer? He cancelado la reserva del salón. Marcos se abalanzó sobre mí para quitarme el móvil, pero retrocedía. Tiempo. ¿Estás loca? Los invitados ya han llegado. ¿Quieres arruinar mi boda? Solo he cancelado algo que está a mi nombre y que he pagado yo. Has sido tú, madre, la que me ha echado de aquí. Isabel apretó los dientes. Vete si quieres, pero ¿quién te ha dado derecho a cancelar el salón de toda la familia? La miré directamente a los ojos. Porque este salón nunca ha sido de toda la familia. El contrato está a mi nombre. La fianza salió de mi cuenta y el resto del pago también corría de mi cuenta. No pueden echar a la persona que paga y al mismo
tiempo quedarse con su dinero y con el salón que ha reservado. Javier se acercó, bajando la voz como si temiera que los demás oyeran. Elena, llama al hotel otra vez. Di que te has equivocado de botón. Lo nuestro, lo arreglamos en casa. No me he equivocado de botón. No seas cabezota, Elena. La familia de Sofía está aquí. Me giré para mirar a Sofía. Estaba junto a sus porteras, padres, con una expresión de confusión e incomodidad. Marcos le había presumido varias veces de que él mismo había conseguido el Salón Giralda en plenas fiestas, diciendo que era una cena que organizaba y pagaba él para demostrar su aprecio por su familia. Antes de que pudiera añadir nada más, el director del hotel salió con 2 empleados. Se inclinó cortésmente. Señora Elena, la cancelación ha sido confirmada por el sistema. Como esta noche teníamos muchos clientes en lista de espera, el Salón Giralda ya ha sido asignado a otro grupo. Pero si no ha pasado ni un minuto, gritó Marcos. ¿Cómo han podido darle el salón a otros tan rápido? El siguiente cliente ha completado el pago online. No podemos revertirlo, pagamos el doble. Lo siento, ya no es una cuestión de dinero. El salón ha sido confirmado para otro cliente. Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y una familia de más de 20 personas salió entre risas y conversaciones. El personal del hotel los recibió rápidamente, cambió el nombre en la pantalla digital por el del nuevo cliente y les abrió las puertas del Salón Giralda. Mi suegra vio cómo se cerraba la puerta, sus manos temblaban. Los parientes, que, hasta entonces, habían observado en silencio, empezaron a susurrar. Una tía mayor preguntó: Isabel, ¿no decías que Marcos lo tenía todo controlado? ¿Por qué el salón estaba a nombre de Elena? Solo le pedimos que nos hiciera el favor de reservarlo, gritó mi suegra. No fue un favor, respondí con calma. Yo contacté con el hotel, firmé el contrato y transferí el dinero. Marcos incluso llamó para intentar poner la reserva a su nombre, pero se lo denegaron. Sofía miró a Marcos de inmediato. Me dijiste que habías tenido que mover muchos hilos para conseguir este salón. Marcos, nervioso, tartamudeó. Solo lo dije para que te quedaras tranquila. Es un asunto de familia. ¿Qué más da a nombre de quien esté? El padre de Sofía intervino, con voz serena pero firme. No, no da igual. Si tú pagas y organizas, es mérito tuyo. Si paga tu cuñada pero tú te apuntas el tanto, es otra cosa muy distinta. Marcos se sonrojó. Señor, lo está entendiendo mal. Mi cuñada tiene una buena posición y es normal que ayude un poco a su cuñado. Miré a Marcos. ¿Normal hasta el punto de querer borrar mi nombre del contrato? El ambiente en el pasillo se congeló. Sofía se encaró con Marcos. ¿Incluso pediste cambiar el nombre del contrato? Solo quería que el cartel de la entrada quedara mejor. ¿O tenías miedo de que mi familia descubriera la contare, verdad? Marcos no supo qué responder. Mi suegra intervino de inmediato. Sofía, no la escuches. Mi nuera está enfadada y solo quiere sabotearlo todo. En un matrimonio, el dinero es de los dos. Me reí, pero por dentro sentía un dolor agudo. El dinero es de los dos, pero el mérito tiene que ser de Marcos. El dinero es de los dos, pero yo no tengo sitio en la mesa. El dinero es de los dos, pero tu madre me echa a la calle delante de toda la familia. Javier me agarró de la muñeca. Ya basta, Elena. Me solté de un tirón. No, no basta. Durante 4 años, cada vez que tu madre o tus hermanos hacían algo mal, la que tenía que callarse era yo. Hoy no me voy a callar. Isabel se abalanzó de repente sobre mí, levantando la mano para abofetearme. Pero antes de que su mano me tocara, Sofía se interpuso entre las dos. Basta, por favor. Todos se quedaron atónitos. Sofía miró a Isabel y luego a Marcos. Creo que esta reunión familiar debería terminar aquí. Sofía, no exageres por una tontería como esta, dijo Marcos, aterrorizado. Sofía se quitó el anillo de compromiso. No se lo devolvió de inmediato, lo apretó en la palma de su mano.
Necesito saber cuántas cosas más de las que me has contado no son verdad. La cara de Marcos se descompuso. Yo entendí que la pérdida del salón no era la peor consecuencia. Las mentiras que habían construido con mi nombre y mi dinero apenas empezaban a desmoronarse. Sofía seguía con el anillo en la mano, la pequeña piedra reflejando las luces del pasillo. Su rostro ya no tenía la alegría de una futura novia. Marcos se acercó, casi suplicante. Sofía, escúchame, es solo un malentendido familiar. ¿Un malentendido?, dijo Sofía, mirándolo fijamente. Dijiste que el salón lo habías reservado tú. Dijiste que lo pagabas con los beneficios de tu tienda. Dijiste que Elena solo había ayudado a contactar con el hotel. Ahora resulta que nada de eso es verdad. Marcos tragó saliva. Pensaba devolverle el dinero después de Reyes. ¿Con qué? ¿Dinero?, pregunté fríamente. Se giró hacia mí, con la mirada cargada de resentimiento. ¿De verdad tienes que acorralarme así? Quienes te han traído hasta aquí no he sido yo, sino tus propias mentiras. El padre de Sofía se cruzó de brazos. Esa tienda de accesorios para coches que dices que va tan bien, ¿es realmente tuya? El pasillo quedó en silencio. Marcos miró de reojo a su madre y luego bajó la cabeza. Soy socio capitalista. Recordé perfectamente que esa tienda llevaba cerrada casi 4 meses. La última inyección de dinero para comprar mercancía fueron 5.000 euros que presté a Javier. Me dijo que Marcos necesitaba superar una mala racha, que, después de Reyes, vendería el stock y me lo devolvería. Nunca vi un céntimo de vuelta. La tienda cerró en septiembre. ¿Con qué dinero te hiciste socio? Eso es asunto mío. Los últimos 5.000 euros que entraron en esa tienda eran míos, exclamé. Sofía abrió los ojos como platos. Dijiste que ese dinero te lo había dado tu madre. Mi suegra intervino al instante. El dinero de la casa es de todos. Elena se casó con Javier, así que su dinero también es dinero de mi familia. Me volví hacia ella. ¿Puede repetirlo? ¿Desde cuándo el dinero que yo gano se ha convertido en dinero de su familia? Isabel se quedó sin palabras un segundo y luego gruñó. No te pongas a echar en cara tus méritos delante de los consuegros. Sofía abrió lentamente la mano y miró el anillo una vez más. No creo que esté echando nada en cara. Creo que está diciendo la verdad. Marcos, desesperado, agarró a Sofía del brazo. No la escuches. Siempre ha despreciado a mi familia porque ella tiene casa y un buen trabajo. Sofía se soltó. ¿El piso de Triana es de Elena? Esa pregunta me hizo mirarla directamente. Sí, es una herencia de mi padre. Las escrituras están solo a mi nombre. La expresión de Sofía cambió por completo. Pero él me dijo que era la casa de su familia. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. ¿Qué más te dijo? Sofía miró a Marcos, con los ojos enrojecidos pero la voz firme. Me dijo que después de casarnos viviríamos en la segunda planta. Dijo que su madre ya había aceptado convertir el antiguo despacho de tu padre en nuestro dormitorio y que tú y Javier os mudaríais a la planta de abajo. Creí haber oído mal. Esa casa fue donde mi padre pasó sus últimos años. El despacho de la segunda planta lo organicé yo personalmente. Y mientras yo tenía que pedir permiso hasta para cambiar una cortina, ellos ya se habían repartido mi casa en secreto. Me giré hacia Javier. ¿Tú sabías esto? Javier palideció. Solo oí a mamá comentarlo por encima. No, había nada decidido. ¿Nada decidido? Me reí con amargura. El piso está a mi nombre. Pero vosotros ya habíais discutido quién se quedaba cada planta. Entonces, ¿quién tiene derecho a decidir aquí? Mi suegra dio un paso al frente, sin disimular ya su agresividad. Aunque la casa sea tuya, también es la casa de tu marido. ¿Qué tiene de malo que Marcos se quede en una planta cuando se case? Ya habéis estado 4 personas viviendo de ocupas en mi casa durante 2 años. Y ahora quieres meter a una más sin ni siquiera preguntarme. No seas tan egoísta.
¿Para qué quieres una casa tan grande? ¿Para que se llene de fantasmas? Algunos parientes bajaron la cabeza. Habían estado en mi casa, habían comido allí y habían oído a Isabel presumir de que su hijo había comprado un piso en el centro de Sevilla. Ni una sola vez mencionó que era propiedad de su nuera. Sofía se plantó delante de Marcos y le puso el anillo en la palma de la mano. «No me da miedo casarme con un hombre que aún no tiene dinero», dijo con la voz entrecortada, «pero no puedo casarme con un hombre que vive del dinero de su cuñada, en casa de su cuñada, y luego me cuenta que todo es suyo. Sofía, vamos a parar esto». Marcos agarró el anillo, con la cara roja de vergüenza. «¿Vas a cancelar la boda solo por un salón de hotel?». Sofía negó con la cabeza. «No es por el salón. Es porque hoy, por fin, he visto quién eres de verdad». Los padres de Sofía se llevaron a su hija hacia el ascensor. Marcos intentó seguirla, pero el padre se dio la vuelta y dijo con frialdad: «No nos sigas. Mi familia necesita tiempo para replantearse todo este asunto de la boda». La puerta del ascensor se cerró. Marcos se quedó paralizado y, de repente, se giró hacia mí. «Todo esto es por tu culpa». Se abalanzó sobre mí, pero Javier lo sujetó. «Tranquilízate. Suéltame», gritó Marcos. Si no hubiera cancelado el salón, si se hubiera callado, nadie se habría enterado de nada. Lo miré, sin sentir ya ni una pizca de lástima. «Acabas de describir el problema tú mismo. No te arrepientes de haberla engañado. Solo te arrepientes de que te hayan descubierto». Mi suegra apretó los dientes y me señaló: «Has arruinado la boda de Marcos. Esta noche ni se te ocurra volver a casa». La miré fijamente durante un largo rato. «Esa es mi casa». Se rió con desdén. «Intenta echar a tu suegra, a tu marido a la calle. A ver qué dice la gente». No respondí de inmediato. Abrí el bolso y toqué el pendrive donde guardaba copias de todos los contratos, justificantes y las escrituras de la casa. Por primera vez, entendí que ella no solo quería quedarse con un salón de fiestas, quería convertir mi propiedad en propiedad de la familia Pérez y obligarme a callar por miedo al qué dirán. Mi móvil vibró. Era una llamada de la jefa de recursos humanos de mi empresa. Apenas contesté, me preguntó directamente: «Elena, esta tarde ha llamado una mujer diciendo que es tu suegra. Ha preguntado por el importe de tu paga extra de Navidad y cuándo te la ingresaban. ¿Qué está pasando?». Apreté el teléfono con fuerza. Todas las miradas en el pasillo seguían clavadas en mí. Miré a mi suegra y activé discretamente la grabadora de voz. «Mamá, todavía nos queda algo de qué hablar». Sostuve el teléfono frente a mí, con la pantalla de la grabadora encendida. Mi suegra frunció el ceño al verlo. «¿Qué pretendes?». «Solo quiero que me aclares una cosa. Has llamado hoy a mi empresa para preguntar por mi paga extra». Isabel se quedó paralizada un instante, pero recuperó rápidamente su arrogancia. «Sí, he llamado. ¿Y qué? ¿Acaso he cometido un crimen?». Los parientes cercanos se miraron entre sí. Javier se acercó, intentando bajarme la mano. «Elena, apaga la grabadora. Los trapos sucios se lavan en casa». Me aparté de él. «Si es un asunto de familia, ¿por qué tu madre llama a mi lugar de trabajo?». Mi suegra se cruzó de brazos. «Solo preguntaba si ya te habían ingresado las paga. Con la de gastos que hay en Navidad, si la nuera no toma la iniciativa, los mayores tenemos que recordárselo. Mi cuenta, mi sueldo, mi paga extra. ¿Con qué derecho exige usted esa información a mi empresa?». «Con el derecho de ser tu suegra», respondió sin dudar. «Te casaste con mi hijo, así que tu dinero también es para la familia de tu marido. ¿Qué tiene de malo que haga unas preguntas?». Oí claramente cómo una tía suspiraba. Probablemente hasta ese momento pensaban que el conflicto era solo por la cena. Ahora se daban cuenta de que el problema era mucho más profundo. La miré fijamente. No solo preguntó por la paga, también preguntó cuándo me la ingresaban. «¿De dónde sacó esa información?». La cara de Isabel cambió. Marcos, de repente, bajó.
la vista hacia su móvil. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido. Me giré hacia él. Has sido tú, ¿verdad? No me mires como si fuera un delincuente, gritó. La información sobre la paga extra del proyecto es confidencial. Solo Javier y yo sabíamos que la empresa estaba tramitando el pago. Me giré lentamente hacia mi marido. ¿Se lo contaste tú? Javier apretó la correa de su reloj sin atreverse a mirarme. Mamá me preguntó por la situación económica de la casa. Se lo conté por encima. ¿Le contaste también lo de mi paga extra? Solo le dije que a finales de año podrías recibir una cantidad. ¿Cuánto? Javier guardó silencio. Me acerqué a él. ¿Qué cifra le dijiste? Mi suegra intervino. Dijo que podrías recibir casi 12.000 euros. Con una cantidad tan grande, ¿no tiene derecho la familia a opinar? Sentí que la sangre se me helaba. Casi 12.000 euros era una bonificación especial por el proyecto de un resort en el que había trabajado durante 14 meses. Había trabajado hasta la madrugada incontables veces, sacrificado fines de semana, e incluso tuve que ser ingresada para recibir suero por agotamiento. Y, ahora, antes incluso de que el dinero llegara a mi cuenta, la familia de mi marido ya se lo estaba repartiendo como si fuera una herencia común. ¿Y en qué pensabais gastar ese dinero?, pregunté. Isabel no respondió de inmediato. Marcos bajó aún más la cabeza. De repente, recordé unos papeles sobre la mesa de la cocina de hacía 3 días. Cuando entré, mi suegra los dobló rápidamente y dijo que era la lista de la compra de Navidad. En ese momento no le di importancia. Ahora todo encajaba. No era solo para la cena, ¿verdad? Los miré uno por uno. ¿Qué planeabais hacer con mi paga extra? Elena. Cuando lleguemos a casa te lo explico, dijo Javier en voz baja. ¿Por qué esperar a llegar a casa? Mantuve el teléfono grabando. Aquí están todas las personas que acaban de oír a tu madre decir que mi dinero es de la familia Pérez. Dilo ahora. Javier cerró los ojos un momento y suspiró. Mamá quería usar una parte para pagar una deuda de Marcos. El resto era para reformar la segunda planta, para que Marcos y Sofía vivieran allí después de la boda. Me quedé inmóvil. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de boca de mi propio marido me oprimió el pecho. Y tú estabas de acuerdo. Solo pensé que era una solución temporal. Temporal, con mi dinero, en mi casa, para tu hermano. Marcos lo está pasando mal. Se va a casar y no tiene dónde vivir, sería una vergüenza. Me reí. Mi risa sonó tan seca que me resultó extraña a mí misma. ¿Y yo? Me echan de la cena que yo misma pago. Borran mi nombre del plano de las mesas. Llaman a mí y trabajo para preguntar por mi paga. Y planean repartirse el despacho de mí. Padre, ¿alguna vez has pensado en mi vergüenza? Javier apretó los labios. Ya. Te he dicho que no hagas una montaña de un grano de arena, gritó mi suegra. La segunda planta es enorme. ¿Qué problema hay con que viva Marcos? Eres la nuera de esta casa, tienes que arrimar el hombro. Me giré hacia ella. Arrimar el hombro no significa dejar que todos se apropien de lo que es mío. Marcos, estalló de repente. Siempre estás con mi casa, mi dinero. Si eres tan calculadora, no nos hubieras dejado vivir contigo desde el principio. Exacto, respondí sin dudar. No debería haber abierto la puerta desde el principio. Esa frase dejó el pasillo en silencio. Javier me miró, y en sus ojos apareció, por primera vez, el pánico. Elena, ¿qué vas a hacer? Abrí el bolso y saqué un sobre marrón. Dentro había una copia de las escrituras de la casa y un borrador de un burofax exigiendo el desalojo de las personas que vivían de prestado. Lo había preparado después de hablar con mi amiga abogada, pero hasta esa noche no estaba segura de tener el valor de usarlo. Ahora estaba segurísima. Le puse el sobre en la mano a Javier. Léelo con atención. En un plazo de 7 días, tu madre, Marcos y Marta, tenéis que recoger vuestras cosas y marcharos de mi casa. Mi suegra se abalanzó y me arrebató el sobre.
Leyó las primeras líneas y arrugó el papel con rabia. «Te atreves a echar a tu suegra de casa». «No estoy echando a mi suegra», dije, mirándola con calma. «Estoy exigiendo a las personas que viven de prestado que devuelvan la casa a su legítima dueña». Isabel temblaba de ira. «No me iré. ¿Qué vas a hacerme?». Miré la pantalla de mi móvil y vi un nuevo mensaje de mi amiga abogada. «Estoy en la recepción del hotel. Si me necesitas, subo ahora mismo». Levanté la cabeza. «No necesito discutir más con usted». En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. Una mujer con un traje de chaqueta negro salió, con un maletín en la mano. Se dirigió directamente hacia mí y se presentó. «Soy Carmen Díaz, la abogada que representa legalmente a la señora Elena García». El rostro de mi suegra se endureció de inmediato. Javier miró el maletín. Con los labios pálidos, Marcos instintivamente dio un paso atrás. Carmen me miró. «¿Lo tienes decidido?». Apreté el asa del bolso, mirando a las personas que habían vivido en mi casa durante 2 años, sin considerarme nunca parte de su familia. «Sí. A partir de hoy, voy a recuperar todo lo que es mío». La abogada Carmen abrió su maletín y sacó 3 copias de una notificación con el sello de su bufete. Las entregó una a mi suegra, a Marcos y a mi cuñada. «Marta, esta es la notificación oficial para poner fin a la cesión en precario de la vivienda propiedad exclusiva de la señora Elena García. Tienen un plazo de 7 días para desalojar la propiedad». Mi suegra tomó el papel, lo leyó por encima y lo partió por la mitad. «No acepto nada. Llévate estos papeluchos». Carmen mantuvo la calma. «Está en su derecho de no firmar el acuse de recibo, pero la notificación se ha realizado en presencia de múltiples testigos. Además, la enviaremos por burofax y correo, certificado». Marcos me señaló. «Lo tenías todo preparado, ¿verdad? Nos has traído aquí para humillarnos a todos». «Yo no he traído a nadie. Fueron tus mentiras, la orden de tu madre y el silencio de Javier». Javier de repente me agarró por los hombros. «Elena, escúchame. Estamos todos muy enfadados y las decisiones en caliente no son buenas. Retira la notificación, por favor. En casa haré que todos te pidan perdón». Miré sus manos sobre mis hombros. «Les pedirás que se disculpen porque de verdad se arrepienten o porque tienen miedo de perder el techo donde viven». Javier soltó lentamente los brazos. «Sean cuales sean sus motivos, son mi madre y mis hermanos. ¿Y yo qué soy?». Se quedó sin palabras. Llevaba 4 años esperando esa respuesta, pero frente a decenas de personas, seguía sin poder decir que yo era la esposa a la que debía proteger. Mi suegra se giró hacia los parientes, llorando y golpeándose el pecho. «Mirad esto. Crío a mi hijo, se casa, y al final su mujer me echa a la calle, justo antes de Navidad». Un tío mayor intervino. «Isabel, las cosas de la casa hay que dejarlas claras. Si el piso es de Elena, no puedes decidir por tu cuenta repartir las habitaciones para Marcos. ¿Tú también te pones de su parte?». Gritó ella. «No me pongo de parte de nadie», negó el tío. «Pero nos dijiste a todos que la casa la había comprado Javier. Hoy nos enteramos de que las escrituras están a nombre de Elena y que el dinero vino de su familia». «Eso no está bien». Mi suegra, sin poder responder, descargó su ira contra mí. «Has ganado. Has dejado a mi familia en ridículo. Has hecho que Marcos pierda a su prometida y ahora traes a una abogada para echarnos. ¿Estás contenta?». Sentí una punzada en el pecho, pero mi voz se mantuvo firme. «No necesito ganar. Solo quiero que dejen de repartirse lo que es mío». Carmen se acercó y me susurró. «Deberíamos irnos a casa primero. Tienes que revisar las escrituras originales y tus bienes personales». Esa frase me hizo recordar la caja fuerte de mi despacho, los originales de las escrituras, la libreta de ahorros de mi padre y otros contratos importantes estaban guardados bajo llave. Mi suegra me había preguntado muchas veces dónde guardaba las escrituras, pero siempre evité responder. Me dirigí de inmediato hacia el ascensor. Javier me siguió. «Voy contigo».
No es necesario. Esa también es mi casa. Me detuve. Vives ahí porque yo te lo permito. No confundas mi consentimiento con tu derecho de propiedad. Las puertas del ascensor se cerraron ante su rostro pálido. De camino a casa, la lluvia en Sevilla empezó a caer con más fuerza. Iba sentada junto a Carmen con las manos heladas. No me asustaban los insultos del hotel, lo que me inquietaba era la sensación de que la familia de mi marido llevaba mucho tiempo tramando algo a mis espaldas. Cuando el coche se detuvo frente al portal, vi una pequeña furgoneta de reparto aparcada al otro lado de la calle. En el patio había sacos de cemento, botes de pintura y unas planchas de pladur cubiertas con una lona. Abrí la puerta y entré rápidamente. El despacho de mi padre en la segunda planta había sido alterado. Su foto estaba apoyada sobre una silla de plástico cubierta con un paño. La pared contigua estaba marcada con tiza roja, como si se prepararan para derribarla. Me quedé paralizada. Carmen miró a su alrededor. ¿Has contratado a alguien para hacer obras? No. En ese momento, un hombre con ropa de trabajo entró desde el patio. ¿Es usted la dueña? Menos mal. Estábamos esperando la confirmación de las familia para empezar a tirar el tabique. Me di la vuelta bruscamente. ¿Quién? ¿Los ha contratado? La señora Isabel firmó el contrato. Dijo que la segunda planta se iba a reformar para hacer un dormitorio nupcial para su hijo menor. El hombre sacó su móvil y me enseñó una foto del contrato. Debajo no solo está la firma de mi suegra, sino también una fotocopia de las escrituras de la casa y una línea de confirmación con mi nombre. Miré esa firma y sentí un escalofrío. No era mi letra, pero la huella dactilar roja que la acompañaba era idéntica, la que había en la escritura de compraventa original. Carmen amplió la imagen y dijo con seriedad: Elena, esto ya no es una disputa familiar. Alguien ha usado tus documentos y ha falsificado tu consentimiento. Corrí al despacho. Abrí la caja fuerte. La cerradura estaba intacta, pero la caja fuerte, carpeta con los documentos originales, había desaparecido. Sobre la mesa solo había una llave nueva que nunca había visto. Sostenía la extraña llave en mi mano, con la palma helada. La cerradura de la caja fuerte estaba intacta, sin señales de haber sido forzada. Solo había una explicación posible. Alguien había hecho una copia de mi llave, había abierto la caja, se había llevado todos los documentos y la había vuelto a cerrar como si nada. Carmen me detuvo antes de que tocara nada más. Deja la llave donde estaba, saca una foto de todo. Obedecí. Con las manos, temblando tanto que tuve que hacer 3 fotos para que una saliera nítida. El jefe de obra, que estaba en la puerta, empezó a darse cuenta de la gravedad del asunto y se apresuró a explicar. Yo solo acepté el trabajo. La señora Isabel me dio una copia de las escrituras y me aseguró que la dueña estaba de acuerdo. No, hemos tirado nada, solo hemos traído los materiales. ¿Conserva los mensajes, el contrato y el justificante del pago inicial?, preguntó Carmen. Sí. Me transfirió 2.000 euros de fianza. ¿Desde qué cuenta?, pregunté de inmediato. El hombre consultó su móvil y leyó el nombre del remitente, Javier Pérez. Escuché cada palabra, pero me negaba a creerlo. Mi marido no solo conocía el plan para reformar la segunda planta, sino que había transferido directamente el dinero al equipo de construcción. Carmen me miró. Llama a Javier. Pon el altavoz. Llamé. Al segundo tono. Descolgó. Elena, ¿dónde estás? Mamá está muy alterada, no hagas nada más. Estoy en casa. Hubo un silencio al otro lado. Le transferiste 2.000 euros al equipo de reforma, le dije directamente. Javier respiró con dificultad. Pensaba decírtelo más tarde, después de que tiraran el despacho de mi padre. Solo íbamos a reformar la segunda planta. Mamá dijo que ya lo había hablado contigo. Sabes perfectamente que nunca habló conmigo. Javier no respondió. Los documentos de la casa han desaparecido de la caja fuerte. ¿Los has cogido tú? Yo no los he cogido. ¿Le has dado la llave de la caja a alguien?
El prolongado silencio me dio la respuesta antes de que hablara. Marta me pidió la llave del despacho para buscar la garantía del aire acondicionado. Le di tu llavero. Cerré los ojos. Ese llavero solía guardarlo en el cajón de la mesita de noche. Javier lo había cogido por su cuenta para dárselo a su hermana. Sabías que en ese llavero estaba la llave de la caja fuerte. No pensé que fuera a coger los documentos, pero sabías que tu madre y Marcos querían reformar la casa. Sabías que la consideraban suya y, aún así, les diste la llave. La voz de Javier empezó a perder la calma. Voy para allá ahora mismo. No llames a la policía. Esto podemos arreglarlo en familia. Me reí con amargura. Me han robado las escrituras de mi propiedad, han falsificado mi firma y han copiado mi huella dactilar. ¿Y todavía lo llamas un asunto de familia? Colgué. Carmen me indicó inmediatamente que llamara a la policía para denunciar la desaparición de los documentos y solicitar que un agente levantara acta de la situación. Al mismo tiempo, envió una notificación urgente al registro de la propiedad y a varios bancos, pidiendo que estuvieran alerta ante cualquier trámite relacionado con mi vivienda. Mientras esperábamos, revisé las cámaras de seguridad de la casa. La cámara del pasillo de la segunda planta había sido girada hacia la pared hacía 3 días. Quien la movió fue Marta. Las imágenes previas mostraban cómo entraba en el despacho con mi llavero mientras yo estaba en la oficina. 17 minutos. Después, salía con una carpeta azul. Puse la imagen en pausa, la amplié. Era la carpeta donde guardaba las escrituras. Guarda este video en varios sitios ahora mismo, dijo Carmen con seriedad. Justo cuando terminaba de hacer las copias de seguridad, sonó el timbre. Javier entró corriendo, seguido de su madre, Marcos y Marta. Isabel, al ver al jefe de obra y a Carmen, gritó: ¿Qué hacéis vosotros en mi casa? Salí al pasillo. Esta es mi casa. Iba a replicar, pero le puse la pantalla con la grabación delante de la cara a Marta. ¿A dónde te llevaste esta carpeta? Marta palideció. Solo la cogí para ayudar a mamá. ¿Dónde están las escrituras? Mamá dijo que necesitaba los originales para cotejar el contrato de la reforma. Miré a mi suegra. ¿Cotejarlo dónde? Isabel desvió la mirada. Marcos, inesperadamente, dijo: No te pongas así, como si te hubieran robado. Los papeles están a salvo. ¿Dónde? Él guardó silencio. Carmen se acercó. Si no, los devuelven de inmediato. Este vídeo y el contrato con la firma falsificada se entregarán junto a la denuncia. Javier se giró hacia su madre. Mamá, ¿a quién le diste los papeles? Isabel apretó los dientes y finalmente confesó: Se los di a un conocido de Marcos. Solo quería preguntar si con la casa se podía conseguir otro préstamo para pagar sus deudas. Creí haber oído mal. ¿Habéis usado las escrituras de mi casa para pedir un préstamo? Marcos se apresuró a justificarse. Solo era para informarse. No hemos firmado nada. ¿A cuánto asciende tu deuda? Nadie respondió. Miré sus rostros uno por uno, presintiendo que una verdad aún más terrible se ocultaba. Si solo era para informarse, intervino Carmen, dirigiéndose a Marcos. ¿Por qué? ¿Hacían falta una firma y una huella dactilar falsificadas de la propietaria? Marcos retrocedió. Mi suegra apretó los puños. Javier miraba a su hermano como si él tampoco conociera toda la historia. En ese momento, mi móvil recibió un mensaje de un número desconocido. Adjuntaba una foto de una citación para una firma en una notaría del distrito de Nervión a la mañana siguiente. La última línea era clara. La parte prestataria debe acudir con los documentos originales y la propietaria, Elena García, para formalizar la hipoteca por un importe de 75.000 euros. Levanté la vista y miré a Marcus. ¿A quién pensabas llevar para que se hiciera pasar por mí? Su rostro perdió todo el color. Marcos se quedó paralizado ante mi pregunta. El móvil en su mano no paraba de vibrar, pero no se atrevía a mirar la pantalla. Mi suegra se interpuso inmediatamente delante de su hijo. Nadie iba a hacerse pasar por ti.
Se equivocaron al poner el nombre en la citación. Carmen la miró con una voz fría y clara. En la citación constan el nombre completo, el DNI y la dirección de la vivienda de Elena. Esos datos no aparecen por un simple error. Miré a Marcos. ¿Quién iba a ir a esa notaría? ¿Mañana? Seguía en silencio. En ese momento, una sirena sonó frente al portal. 2 agentes de la Policía Nacional entraron acompañados del presidente de la comunidad de vecinos. El jefe de obra explicó inmediatamente todo lo relacionado con el contrato, la fianza recibida y las escrituras con mi supuesta firma. Señora Elena, preguntó uno de los agentes. ¿Confirma que esta no es su firma? Sí. Nunca he autorizado ninguna reforma. Nunca le he entregado las escrituras a la señora Isabel y tampoco he solicitado un préstamo de 75.000 euros. Marta rompió a llorar. Yo solo cogí los documentos para ayudar a mamá. No sabía nada del préstamo. Les mostré la grabación de la cámara donde se la veía usando la llave para entrar en mi despacho y llevarse la carpeta. Sabías que este era mi despacho privado. Sabías que no tenías permiso para entrar. Marta se secó las lágrimas. Mamá dijo que la casa, tarde o temprano, sería un bien común de Javier y tuyo. Pensé que no pasaría nada por cogerlos unos días. ¿Y la llave nueva que había sobre la mesa? Bajó la cabeza. Hice una copia. Javier miró a su hermana, atónito. Marta, ¿cuándo hiciste la copia? Cuando me diste el llavero. Solo hice lo que mamá me dijo. Javier se giró hacia su madre. Mamá, ¿desde cuándo planeabas esto? Isabel apretó los labios. A Marcos le estaban acosando por las deudas. Si no pagaba antes de fin de año, lo demandarían y perdería todo. Solo buscaba una forma de salvar a tu hermano. ¿Con mi casa? Pregunté. Se volvió hacia mí gritando. Es tu marido. Esa casa no será de los dos en el futuro. Hipotecarla unos años y pagarla poco a poco. ¿Qué tiene de terrible? Sentí como si me clavaran otro puñal en el corazón. No solo consideraban la casa suya, sino que creían tener el derecho de usarla para salvar a alguien que no paraba de acumular deudas. Carmen le pidió a Marcos que desbloqueara su teléfono. Él se negó. Es mi propiedad privada. El agente de policía le dijo con calma. Todavía no. Le hemos pedido que entregue su teléfono. Pero si existen indicios de falsedad, documental, uso ilícito de datos personales y preparación de una hipoteca sin el consentimiento de la propietaria, deberá cooperar para esclarecer los hechos. Marcos empezó a perder los nervios. Todavía no he recibido el dinero. No, hay ningún perjuicio. ¿Qué me vais a hacer? Usted mismo acaba de admitir que estaba preparando la operación, dijo Carmen, mirándolo fijamente. Toda la habitación se quedó en silencio. Marcos, al darse cuenta de su desliz, pasó de estar rojo a pálido. Me acerqué a él. ¿Quién iba a hacerse pasar por mí? ¿Mí? Suegra agarró a Marcos de la mano, pero él se soltó. La prima de Sofía. Me quedé helada. ¿Alguien de la familia de Sofía? Sofía no lo sabe. Me debía un favor. Le dije que solo tenía que venir a firmar unos papeles para confirmar que había recibido el dinero de la reforma. ¿Sabía ella que tenía que hacerse pasar por mí? Marcos bajó la cabeza. Sí. Javier se abalanzó sobre él y lo agarró, por el cuello de la camisa. ¿Estás loco? ¿Pensabas usar a una desconocida para que se hiciera pasar por mi mujer e hipotecar la casa? Marcos lo empujó. No, te hagas el inocente. Fuiste tú quien dio la llave. Fuiste tú quien pagó a los albañiles. Incluso dijiste que si conseguíamos el préstamo, cogerías una parte para devolver el dinero que pediste en tu empresa. Me giré bruscamente hacia mí. Marido, ¿pediste dinero en tu empresa? Javier se quedó paralizado. Marcos rió, con desdén, como queriendo arrastrar a su hermano con él. Usó el pretexto de un adelanto para gastos de representación, pero el dinero me lo dio a mí para comprar mercancía. Ahora contabilidad le exige que liquide las cuentas antes de que acabe el trimestre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
¿Cuánto? Javier no respondió. Siseé cada palabra. Te pregunto. ¿Cuánto? 10.000 euros. Cerré los ojos. Los 5.000 euros que yo le di no fueron suficientes. Javier también había cogido dinero de su empresa en secreto para salvar a Marcos. Y, cuando no pudieron devolverlo, su objetivo pasó a ser mi casa. Carmen me puso una mano en el brazo. Elena, siéntate. Negué con la cabeza. No quería sentarme. Temía que si me derrumbaba en ese momento, volverían a convertir mi debilidad en una oportunidad para justificarse, suplicar y exigir mi perdón. Un agente de policía le exigió a mi suegra que entregara inmediatamente las escrituras originales. Isabel, a regañadientes, sacó el teléfono para llamar a alguien, pero al otro lado no contestaron. Marcos, de repente, corrió hacia la sacra puerta. Dejadme ir a por ellas. El agente lo detuvo. No puede abandonar el domicilio mientras se levanta acta. Forcejeó. Las escrituras las tienen los prestamistas. Si no las recupero esta noche, desaparecerán. Lo miré, sintiendo un frío glacial. ¿Les has entregado los originales a los prestamistas? Marcos se mordió el labio sin responder. Mi teléfono vibró de nuevo. El mismo número, desconocido, me envió un vídeo corto. En él, un hombre ponía la carpeta azul sobre una mesa. A su lado, un DNI falso con la foto de una mujer desconocida, pero con mi nombre, Elena García. El mensaje de texto debajo era una sola frase. Si quieres recuperar las escrituras de tu casa, trae 12.000 euros al almacén abandonado de la carretera de la Esclusa antes de medianoche. Le enseñé la pantalla a Carmen. Después de leerlo, su expresión cambió por completo. Esto ya no es un préstamo normal. Alguien está usando tus documentos para extorsionarte. Fuera, la lluvia golpeaba con fuerza el tejado. Miré el reloj. Faltaban menos de 2 horas para la medianoche. Miré el vídeo en mi teléfono, intentando controlar mi respiración. La carpeta azul era, sin duda, la mía. El DNI falso también llevaba mi nombre, aunque el rostro era de una mujer completamente desconocida. Mi suegra se acercó. Si son 12.000 euros, dáselos. Recupera las escrituras y luego ya veremos. Me giré para mirarla. ¿Qué acaba de decir? Las escrituras son más importantes. Estás a punto de cobrar casi 12.000 de paga extra. ¿Qué más da si los adelantas? Incluso en ese momento, seguía pensando que mi dinero era un recurso disponible para limpiar los desastres de su hijo. Me reí con desdén. Marcos acumula deudas, roba mis escrituras, falsifica mi firma, y ahora que piden un rescate, ¿quiere que pague yo? Es el hermano de tu marido, gritó Isabel. Yo no lo he parido. Y tampoco he firmado ningún papel aceptando hacerme cargo de sus deudas. Marcos se agarraba la cabeza, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. No son prestamistas normales. Al principio aceptaron adelantar los 75.000 euros, pero cuando vieron que los papeles no estaban en regla, se quedaron con las escrituras. Yo solo les debo algo más de 30.000 euros. Javier lo miró fijamente. Dijiste que la tienda solo debía 10.000. Tenía miedo de que lo supierais. Entonces, ¿para qué querías los 75.000 euros? Marcos se mordió el labio. Para pagar las deudas, reabrir la tienda y preparar la boda. Escuché aquello y sentí un escalofrío. Pretendía hipotecar mi casa, pagar sus deudas, reflotar su negocio y organizar una boda para luego seguir contándole a su novia que todo lo había conseguido él solo. Carmen le pasó el teléfono al agente de policía. El mensaje contiene elementos de extorsión y uso de documentación falsa. La señora Elena no debería ir a ese lugar sola. Uno de los agentes me preguntó, ¿reconoce este número de teléfono? Negué con la cabeza. Marcos susurró, podría ser el número del señor Telles. ¿Quién es el señor Telles? El que me gestionó el préstamo. Tiene un almacén abandonado cerca de la carretera, Esclusa. Los agentes le pidieron a Marcos que les proporcionara todos los mensajes
llamadas e información de contacto. Esta vez no se atrevió a negarse. Tras una breve conversación, me recomendaron que no llevara el dinero por mi cuenta. Todas las comunicaciones debían mantenerse para identificar a la persona que tenía los documentos y sus intenciones. Respondí con una sola frase. Necesito ver todos los documentos originales antes de entregar el dinero. Menos de un minuto después, el número desconocido llamó. Puse el altavoz. Una voz de hombre, ronca, sonó. ¿Señora Elena García? Soy yo. Su marido y su cuñado usaron sus papeles para tramitar un préstamo. Ahora que el asunto se ha torcido, solo queremos recuperar nuestros gastos. ¿Qué gastos ascienden a 12.000 euros? No haga tantas preguntas. A las 23:30, en el almacén, sola. Si avisa a la policía, no volverá a ver sus escrituras. La llamada se cortó. Mi suegra abrazó a Marcos. Hijo mío, ¿cómo te has metido con esta gente? Él la apartó bruscamente. Te dije que no te metieras. Fuiste tú la que insistió en que me casara, en hacer una boda por todo lo alto, en demostrarle a la familia de Sofía que teníamos dinero. Isabel se quedó atónita. Lo hice todo por ti. ¿Por mí o porque querías presumir delante de los parientes? Madre e hijo se miraron, y por primera vez, el resentimiento que habían ocultado salió a la luz. Cerca de las 11, me llevaron junto a Carmen a un lugar no muy lejos del almacén. No llevaba dinero real. Todo había sido planeado para garantizar mi seguridad y obtener pruebas. La lluvia había amainado, pero la carretera junto al puerto estaba oscura y desierta. El viejo almacén se encontraba detrás de una hilera de naves abandonadas. La puerta de hierro estaba entreabierta y una débil luz amarilla se filtraba desde el interior. Mi teléfono vibró. Entra sola. Miré a Carmen. Me apretó la mano. No tienes que demostrar que eres valiente. A la mínima señal de peligro, te marchas. Asentí y bajé del coche. Cada paso sobre el hormigón mojado resonaba con claridad. No entré del todo. Me quedé junto a la puerta. Ya estoy aquí. Traed las escrituras. Un hombre con una gorra apareció. En sus manos sostenía la carpeta azul. Detrás de él había una mujer con mascarilla. Reconocí inmediatamente sus ojos. Eran los de la foto del DNI falso. El hombre levantó la carpeta. ¿El dinero? Primero tengo que comprobar los documentos. Se rió con frialdad. No estás en posición de negociar. La mujer detrás de él, de repente, se bajó la mascarilla. Me quedé sin aliento. Era la prima de Sofía. La había visto en la pedida de mano, pero lo que más me sorprendió fue que, al verme, rompió a llorar. Elena, yo no quería hacer esto. Marcos me dijo que tú estabas de acuerdo, que solo tenía que firmar por ti porque estabas de viaje. Cállate la boca, gritó el hombre. Justo en ese momento, un fuerte ruido sonó detrás del almacén. El hombre se sobresaltó, le lanzó la carpeta a alguien que estaba en la oscuridad e intentó huir por la puerta trasera. Retrocedí. Varias personas aparecieron de ambos lados. Se oyeron gritos de «¡Alto policía!». En medio del caos, la prima de Sofía corrió hacia mí y me puso un pequeño pendrive en la mano. Aquí están todas las grabaciones entre Marcos, tu suegra y el señor Telles. Apreté el pendrive. ¿Por qué las tienes tú? Me miró, con los labios temblando. Porque no solo querían hipotecar la casa. Giró la cabeza hacia la carpeta que ahora yacía en el suelo. También prepararon un acuerdo de cesión de la propiedad. Y en él estaba la firma de tu marido. Dejé de oír la lluvia y las voces a mi alrededor. En mi cabeza solo resonaba una pregunta. ¿Hasta dónde llegaba la implicación de Javier? El pequeño pendrive en mi mano apenas pesaba, pero sentía como si me arrastrara a el brazo entero. Carmen me sacó de la zona del almacén mientras los presentes eran retenidos para declarar. La carpeta azul fue recuperada. Las escrituras originales estaban completas, pero dentro había un dossier que nunca había visto. En la primera página se leía «Acuerdo de poder notarial para la administración
y disposición de bienes. Mi nombre figuraba como poderdante. Javier figuraba como apoderado, con plenos poderes para solicitar préstamos, alquilar, vender y disponer de la vivienda. Al final del documento, una firma con mi nombre y la firma real de mi marido. Miré esa caligrafía durante mucho tiempo. Llevaba 4 años con Javier. Lo había visto firmar documentos del banco, albaranes de entrega, tarjetas de Navidad. No podía equivocarme. Carmen pasó las páginas, con el rostro cada vez más serio. Tu firma es falsa, pero la de Javier parece auténtica. Este documento no está notariado, así que no tiene validez legal, pero demuestra que había una preparación. Apenas podía oírla. En mi mente solo estaba la imagen de Javier en el pasillo del hotel, pidiéndome una y otra vez que no montara un escándalo. Resulta que quien más necesitaba mi silencio no era su madre ni su hermano, sino él. Regresamos a casa pasada la 1 de la madrugada. Mi suegra, Marcos y Marta aún no habían vuelto. Javier estaba solo en medio del salón, con los ojos enrojecidos. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Elena, ¿has recuperado los papeles? No respondí. Puse el acuerdo sobre la mesa. Explícame esto. Javier, al ver la primera página, retrocedió. ¿Dónde has encontrado esto? Dentro de la carpeta que se llevó Marcos para pedir el préstamo. Se desplomó en el sofá, entrelazando las manos. ¿Por qué está ahí tú? ¿Firma? Javier bajó la cabeza. Firmé porque mamá me dijo que solo era un permiso para las obras. No lo leí. Me lo dio cuando estaba en la oficina. Dijo que Marcos lo necesitaba para los albañiles. Lo miré, intentando encontrar un atisbo de honestidad en su rostro. Firmaste 3 páginas. Cada una de ellas mencionaba la administración y venta de la propiedad. ¿Y quieres que me crea que no leíste ni una sola palabra? Javier guardó silencio. Carmen conectó el pendrive al ordenador. Vamos a escuchar las grabaciones. El primer archivo comenzó con la voz de Marcos. Javier, solo tienes que firmar aquí. En cuanto tengamos el poder notarial y nos den el dinero, te devuelvo lo que cogiste de la empresa. Luego, la voz de mi suegra. Firma, hijo. Elena es tu mujer. La casa al final será de los dos. Si se entera ahora, no estará de acuerdo, así que es mejor hacerlo primero y decírselo después. La voz de Javier sonó muy débil. Y si se te entera, Marcos se rió. Le dices que era solo para la reforma, cuando dinero esté en la cuenta y todo hecho, aunque se enfade, ya no podrá hacer nada. Hubo un largo silencio en la grabación, seguido por el sonido de un bolígrafo sobre el papel. Me quedé inmóvil, sintiendo que me faltaba el aire. Javier se levantó de un salto. Yo no sabía que querían ceder la propiedad. Solo pensaba que era para un préstamo temporal de unos meses. ¿Sabías que iban a usar mi casa para pedir dinero? ¿Cómo pensabas devolverlo? Lo miré fijamente. Le debes 10.000 euros a tu empresa. Marcos debe más de 30.000. Pensabais pedir 75.000 euros con mi casa. ¿A dónde iba a ir el resto del dinero? Javier se quedó rígido. Puse a reproducir el segundo archivo de audio. La voz de mi suegra sonó nítida. Después de pagar las deudas, el resto lo guardamos para que Marcos tenga capital. Y en cuanto a la casa, si Elena se pone terca, que Javier se divorcie y repartan los bienes. Lleva 4 años casada. No podrá decir que la casa no tiene nada que ver con su marido. Sentí que me ardían los ojos, pero no lloré. Javier negaba con la cabeza una y otra vez. Yo no estaba de acuerdo con lo del divorcio y repartir la casa. En esa conversación yo no estaba. Pero firmaste. Solo querías salvar a tu hermano y solucionar lo del dinero de tu empresa. No querías perderme. Me reí. Y las lágrimas finalmente cayeron. No querías perderme a mí. Pero estabas dispuesto a perder mi casa. Javier se acercó. Elena, me equivoqué. Estaba desesperado e hice una locura. Asumiré toda la responsabilidad. Devolveré el dinero. Lo aclararé todo en la empresa.
Retrocedí. Has tenido muchas oportunidades para decir la verdad. Cuando pagaste a los albañiles, pudiste hablar. Cuando le diste la llave a Marta, pudiste hablar. Cuando firmaste ese papel, pudiste hablar. Y, cuando te pregunté en el hotel, seguiste eligiendo proteger a Marcos. ¿Tienes miedo de que te deje? Lo miré, con la voz tan fría como el hielo. ¿Tienes miedo de perder todo lo que yo aporté a este matrimonio? Javier se quedó quieto, su rostro descomponiéndose lentamente. Carmen sacó otro dossier de su maletín y lo puso delante de mí. Esta es la solicitud de separación y un requerimiento para que Javier abandone la vivienda de forma temporal. No tienes que firmarlo ahora si no quieres. Cogí el bolígrafo. Me temblaba la mano, pero solo durante un segundo. Firmé con mi nombre, de forma clara y decidida. Elena, no lo hagas. Javier corrió hacia mí. Dame una oportunidad para arreglarlo. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Tu oportunidad no la has perdido esta noche. Lo miré a través de las lágrimas. La has perdido cada vez que sabías que me estaban haciendo daño y elegiste guardar silencio. Fuera, en el portal, las luces de un coche atravesaron la lluvia. Un agente de policía entró, sosteniendo otro teléfono móvil que acababan de incautar a Toya. Marcos. Me miró y dijo: Señora Elena, en el teléfono hay mensajes que indican que este plan no solo involucraba un préstamo. Alguien había concertado la compra de su casa por un gomo, precio casi 120.000 euros por debajo del mercado. Apreté el borde de la mesa. ¿Quién era el comprador? Puso la pantalla delante de mí. El nombre del beneficiario de la compraventa me heló la sangre. Era Tran Juan Duy, Javier Pérez. Miré fijamente el nombre Javier Pérez en la pantalla, con la mente en blanco. En el borrador del contrato, Javier figuraba como el futuro comprador de la casa por casi 120.000 euros menos que su valor de mercado. No era un extraño, no era el acreedor de Marcos, sino el marido que estaba de pie frente a mí. Eso es imposible. Javier le arrebató el teléfono al agente. Yo nunca he aceptado comprar esta casa. El agente recuperó el dispositivo. No debería tocar el material que está siendo investigado. Podrá explicar el contenido de los mensajes más tarde. Miré a Javier. Dices que no lo sabías. De verdad que no lo sabía. Seguramente Marcos puso mi nombre. Marcos no estaba allí, pero los mensajes en su teléfono hablaban por él. Una conversación con el tal Telles lo dejaba claro. Es más fácil si la casa se pone a nombre de Javier. Si luego el matrimonio tiene problemas, se puede argumentar que es un bien familiar. Leí cada palabra y el dolor que sentía se transformó en una fría lucidez. Aunque él no hubiera escrito esos mensajes, sabían que colaboraría. No, solo acepté un préstamo temporal. No sabía nada de un cambio de titularidad. Firmaste un poder notarial para disponer de la propiedad. Diste la llave, pagaste a los albañiles. Me ocultaste lo del dinero de tu empresa e, incluso, llamaste al hotel para borrar mi nombre de la factura. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y quieres que me crea que todo ha sido una coincidencia? Javier se agarró la cabeza. Admito que me equivoqué, pero nunca quise robarte la casa. Carmen cerró el dossier. Puede que usted no ideara todo el plan, pero facilitó las condiciones para que se llevara a cabo. Su nivel de implicación se determinará a través de los mensajes, las grabaciones y las declaraciones. Mi suegra y Marta llegaron a casa después de prestar declaración. Nada más, entrar, Isabel se plantó delante de Javier. No admitas nada que no hayas hecho. Todo ha sido cosa de Marcos. La miré. En la grabación, es usted quien le dice que firme. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Pensaba que la casa al final sería de los dos. ¿Qué diferencia hay si está a tu nombre o al de Javier? Sí que la hay, respondí al instante. La diferencia es que esta propiedad me la dejó mi padre. La diferencia es que yo nunca di mi consentimiento. Y la diferencia es que
Tuvisteis que falsificar mi firma y hacerlo todo a mis espaldas. Marta rompió a llorar. Elena, no sabía que la cosa llegaría tan lejos. Yo solo cogí los documentos y se los di a mamá. ¿Desde cuándo robar las cosas de otra persona se ha convertido en no saber? Lo siento. ¿Lo sientes porque tienes miedo de las consecuencias o porque de verdad entiendes lo que has hecho? Marta bajó la cabeza sin responder. Mi suegra abrazó a su hija inmediatamente. Es solo una cría, no la presiones. Me reí, agotada. Marta tiene 27 años, Marcos 30 y Javier 36. A tus ojos, tus hijos siempre son unos críos. La única que tiene que asumir la responsabilidad de todo soy yo. Isabel apretó los dientes. Si no fueras tan egoísta, las cosas no habrían llegado a este punto. Esa frase ya no me sorprendió. Para ella, el error no era que su hijo acumulara deudas, falsificara documentos o intentara hipotecar la casa de otra persona. El error era que yo me negara a seguir sacrificándome. Carmen les exigió que abandonaran la vivienda esa misma noche. Javier me miró, con la voz rota. ¿Puedo quedarme a hablar contigo? No, solo una hora. Has tenido 4 años para hablar con la verdad. Javier se acercó. No quiero que nuestro matrimonio termine así. Este matrimonio no termina por un papel. Señalé hacia el despacho. Ha terminado poco a poco. Cada vez que has cambiado la paz de tu familia por mi silencio. Javier, vámonos, gritó su madre. Si ya ha decidido ser tan cruel, ¿para qué le suplicas? Por primera vez, Javier se giró hacia su madre con una mirada completamente diferente. Cállate, mamá. Isabel se quedó atónita. ¿Qué has dicho? Que te calles. Sí, no hubieras presionado a Marcos para que presumiera. Si no hubieras repartido la casa por tu cuenta. Si no hubieras cogido los papeles de Elena, nada de esto habría pasado. Temblaba de ira. ¿Ahora me echas toda la culpa a mí? ¿Tú? También firmaste. Sí, firmé. Fui un estúpido, un cobarde y un egoísta. Pero deja de actuar como si no hubieras hecho nada malo. Fue la primera vez en 4 años que oí a Javier enfrentarse directamente a su madre. Debería haberme sentido aliviada, pero solo sentí un vacío inmenso. Una verdad dicha demasiado tarde no puede borrar todo lo que ha pasado. Javier, su madre y Marta se marcharon. En cuanto la puerta se cerró, me apoyé en la pared, completamente agotada. Carmen me sirvió un vaso de agua. ¿Quieres ir a casa de tu madre a descansar unos días? Miré hacia la segunda planta, donde la foto de mi padre seguía apoyada en una silla de plástico. No, me quedo aquí. Subí y con mis propias manos devolví la foto de mi padre a su sitio en el despacho. Mientras limpiaba el polvo del marco, mis lágrimas cayeron. Lo siento, papá. He dejado que otros desprecien la casa que me dejaste durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, mientras estaba con un cerrajero cambiando todas las cerraduras, Carmen recibió una llamada de la notaría. Después de unos minutos, se giró hacia mí con el rostro tenso. Hay otro documento que se presentó hace 3 semanas. Apreté la llave nueva en mi mano. ¿Qué documento? Un reconocimiento de deuda que certifica que recibiste de tu suegra 50.000 euros como aportación para la compra de la casa. Antes de casaros. Me quedé helada. Carmen continuó. Si usan ese papel en un litigio, intentarán demostrar que la casa no es un bien privativo tuyo en su totalidad. Miré la habitación, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. El plan para quedarse con la casa no había empezado hacía unos días. Llevaba preparándose desde mucho antes. Miré a Carmen, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Hace 3 semanas? Sí. El documento se presentó incluso antes de que cogieran las escrituras de tu caja fuerte, lo que significa que lo llevaban preparando desde hace tiempo. Carmen asintió. Y quien redactó esto sabía perfectamente qué tipo de pruebas crear para convertir la casa en un bien en disputa. Le pedí que me enseñara una copia del documento. En el papel, una declaración jurada afirmaba que, antes de la boda,
La señora Isabel Martínez me había entregado 50.000 euros para la compra conjunta del piso en el barrio de Triana. Debajo, una firma con mi nombre, la firma de Isabel y 2 testigos. Uno era Marcos. El otro, un tal Francisco Pérez, primo del padre de mi marido. Nunca recibí 50.000 euros. En la fecha que figuraba en el papel, Isabel todavía tenía deudas con el banco y tuvo que vender un terreno en las afueras para pagar los intereses. Era imposible que tuviera esa cantidad. Examiné la huella dactilar. Era idéntica a la que apareció en el contrato de la reforma. ¿De dónde han sacado esta huella?, Carmen dijo en voz baja. Podrían haberla sacado de cualquier documento antiguo tuyo. Un contrato de compraventa, un préstamo bancario, cualquier papel notariado. De repente, recordé la carpeta con los papeles de la boda que Javier me pidió prestada para tramitar el empadronamiento de su madre y sus hermanos. Dentro había una fotocopia de mi DNI, el certificado de matrimonio y varios formularios con mi huella dactilar. Llamé a Javier. Respondió casi al instante. Elena, ¿estás bien? Una pregunta. ¿Le diste a tu madre algún documento personal mío? Hubo un silencio de unos segundos. Mamá dijo que los necesitaba para el empadronamiento. ¿Había algún papel con mi huella dactilar? Es posible. ¿Te los devolvió? Pensé que los había guardado en la caja fuerte. Cerré los ojos. Hay un documento falso que dice que tu madre me dio 50.000 euros para comprar la casa. Lo presentaron hace 3 semanas. Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto. Oí a Javier respirar con dificultad. Yo no sabía nada de esto. ¿Conoces a un tal Francisco Pérez? El tío Paco es un pariente por parte de padre. Antes trabajaba en una inmobiliaria. Él firmó como testigo. Javier soltó una maldición por lo bajo y dijo: voy a buscarlo. No, hagas nada por tu cuenta. Carmen se está encargando. Elena, déjame ayudar. Me reí con tristeza. Ya has ayudado demasiado a tu familia. Colgué. Esa tarde, Carmen y yo fuimos a la notaría que había recibido el documento. El oficial nos explicó que una mujer, que decía ser yo, había ido a preguntar por el trámite. Pero como la foto del DNI no coincidía del todo y faltaban las escrituras originales, el documento no se llegó a formalizar. Solo guardaron el borrador y los datos de quien lo presentó. La cámara de seguridad de la notaría mostró que esa mujer era la prima de Sofía. Pero quien la acompañaba no era Marcos, sino mi suegra. En la grabación, Isabel llevaba un abrigo largo, un sombrero de ala ancha y mantenía la cabeza gacha al pasar frente a la cámara. Le entregó el documento al empleado y se sentó junto a la prima de Sofía, indicándole continuamente cómo debía responder. Vi esa escena una y otra vez, con un dolor tan profundo que ya ni siquiera sentía rabia. La mujer que una vez me dijo que debía considerarla como a una madre había preparado personalmente a otra persona para que se hiciera pasar por mí y robarme la casa que me dejó mi padre. ¿Quieres que paremos?, preguntó Carmen. No, quiero saberlo todo. Continuamos investigando. El reconocimiento de deuda de los 50.000 euros se había redactado en el ordenador de una copistería cerca de la casa de Isabel. El segundo testigo, el señor Francisco, había recibido 500 euros por firmar. Cuando fue citado a declarar, al principio dio rodeos, pero finalmente lo admitió. Isabel me dijo que solo era para facilitar el reparto de bienes entre matrimonio más adelante. Pensé que era un asunto de familia, no imaginé que llegaría a esto. Lo miré. Usted sabía que yo no recibí ese dinero. Bajó la cabeza. Lo sabía, pero firmé. Lo estoy pasando mal económicamente. No dije nada más. A sus ojos, sus problemas siempre eran lo suficientemente grandes como para justificar el apropiarse de lo que era mío. Esa noche, Javier apareció en mi portal. No llamó al timbre insistentemente como la última vez, simplemente se quedó bajo la lluvia, esperando a que saliera. Abrí la puerta, pero no le dejé entrar. ¿Has encontrado al tío Paco? Sí, hablé con él. Dijo que mamá le pidió que
firmara el papel hace más de un mes. Javier me entregó un teléfono móvil antiguo. Este es el móvil que usaba mamá para contactar con Telles. Lo encontré en su bolso. No lo cogí de inmediato. ¿Cómo lo has conseguido? Mamá está en casa de mi tía. Se lo exigí. ¿Te lo dio voluntariamente? Miré el rostro, agotado de Javier. Por primera vez, empezaba a enfrentarse a su madre, pero todo llegaba demasiado tarde. Dejó el teléfono en el escalón. Dentro están los Cor 00, mensajes entre mamá, Marcos y el tío Paco. No los he leído todos. Creo que deberías dárselo a Carmen. ¿Intentas redimirte? No sé si puedo redimir algo ya, dijo con la voz rota. Solo no quiero que te sigan haciendo daño por mí. Cobardía. Cogí el teléfono, pero no abrí la puerta. Vete. Javier asintió y dio media vuelta para bajar las escaleras. A los pocos pasos, se detuvo. Elena, una cosa más. Lo miré. Mamá dijo que si no conseguía la casa con papeles, demostraría que no eras apta para administrar tus bienes. Se me heló la sangre. ¿Cómo? Javier se giró, con los ojos llenos de pánico. Guardó una copia de tu informe médico de cuando te desmayaste por agotamiento. Pensaba usarlo para decir que tienes problemas psicológicos y solicitar que yo administrara tus bienes en tu nombre. Apreté con fuerza el viejo teléfono. Resulta que no solo querían falsificar mi firma, también se preparaban para convertirme en una persona mentalmente inestable, incapaz de protegerse a sí misma. Entré en casa con el viejo teléfono, cerré el portal con llave y llamé a Carmen, para que viniera de inmediato. Cuando desbloqueó el dispositivo, aparecieron decenas de mensajes entre mi suegra, Marcos y una persona guardada como Dr. G. Dr. G. Isabel le había enviado una foto de mi informe médico con una nota. ¿Con esto se puede demostrar que pierde el control a menudo? Así mi hijo podría administrar la casa en su nombre. La otra persona respondió: este informe solo indica agotamiento y trastorno del sueño. No es suficiente. Se necesitaría un diagnóstico de tratamiento psicológico prolongado o conductas de riesgo. Mi suegra respondió: ¿y no hay forma de añadirlo? Ella trabaja mucho y casi nunca lee los papeles con atención. Sentí que se me helaban las manos. La vez que me desmayé en el trabajo, el médico solo me recomendó descanso por exceso de trabajo. Nunca he estado en tratamiento psicológico, y mucho menos he perdido la capacidad de raciocinio. Pero en el teléfono había un borrador de informe médico manipulado, un corta y pega de varias páginas de mi historial, donde las palabras insomnio, estrés, agotamiento se convertían en una conclusión completamente diferente. Carmen amplió el documento. Esto no es un original. Alguien ha borrado el diagnóstico, ha reordenado las frases y ha añadido un sello falso al final. ¿Quién es ese tal G? Pregunté. Comprobó el número de teléfono y negó con la cabeza. Aún no podemos saberlo, pero los mensajes posteriores indican que no trabaja en el hospital donde te atendieron. El último archivo de audio del teléfono reveló la voz de Isabel. Solo hay que hacerle creer que está enferma. Luego, Javier la lleva a firmar los papeles cuando esté confundida. Si se niega, le decimos que no se acuerda. Miré la pantalla, con un escalofrío, recorriéndome la espalda. No solo querían convencer a los demás de que no estaba en mi sano juicio, pretendían que yo misma dudara de mi propia cordura. En la galería de fotos había imágenes de cajas de pastillas de origen desconocido, fotografiadas sobre la mesa de mi cocina. Reconocí el mantel y el vaso de agua que mi suegra solía dejarme preparado cada noche. De repente, recordé que hacía 3 semanas me había ofrecido una pastilla blanca, diciendo que era un suplemento para dormir mejor. No la tomé porque al día siguiente tenía que conducir temprano. Cuando me negué, se pasó toda la tarde de mal humor. Llamé a Javier de inmediato. ¿Qué era esa pastilla que tu madre intentó darme? Hubo un silencio. ¿Por qué? ¿Preguntas eso? Te pregunto si lo sabías. Vi que mamá compró somníferos para ella. Una vez dijo que como tú tenías insomnio, te daba una. ¿Viste la caja? No.
¿Sabías que tu madre pensaba usar un informe médico falso para decir yo no era apta para administrar mis bienes? La voz de Javier se quebró. Solo escuché a mamá decir que trabajabas demasiado y que en el futuro todos los papeles importantes tendría que revisarlos yo. ¿Revisarlos o firmarlos por mí? Yo no conocía ese plan. Ya no quise discutir sobre cuánto sabía. Mañana vienes conmigo al hospital. Necesito confirmar quién ha sacado una copia de mi historial. A la mañana siguiente, fuimos al hospital donde me habían atendido. El personal de archivos consultó el sistema y nos informó de que se habían solicitado 2 copias de mi historial. La primera la firmé yo misma para los trámites del seguro. La segunda vez, la persona que lo recogió presentó un poder notarial a nombre de Javier Pérez. Me giré hacia mi marido. ¿Viniste tú a por ello? Javier palideció. Jamás. El empleado nos mostró una copia del poder. Mi firma seguía siendo falsa, pero la foto del DNI adjunta era una copia nítida de la que guardaba en mi despacho. La persona que recogió el historial había firmado como Javier Pérez. Rápidamente, revisaron las cámaras del mostrador de archivos. El hombre que aparecía en la imagen llevaba gorra y mascarilla, con una complexión similar a la de Javier, pero algo más bajo. Cuando se giró de perfil, reconocí una larga cicatriz en su cuello. Javier miró la pantalla y exclamó: «Es el tío Paco, el mismo pariente que había cobrado por firmar como testigo en el falso reconocimiento de deuda de los 50.000 euros». Carmen contactó de inmediato con la policía. Pero cuando llegamos a casa del señor Francisco, la puerta estaba cerrada. Un vecino nos dijo que se había marchado a primera hora de la mañana con una maleta grande. Mientras las autoridades comprobaban la información, recibí una llamada de mi suegra. «Elena, estás llevando a la familia al límite». Puse el altavoz. La persona que recogió mi historial médico fue el tío Paco. «Usted lo sabía, ¿verdad?». Hubo un silencio de unos segundos, y luego dijo: «Solo quería tener pruebas de que no estás bien de la cabeza, porque me negué a darle mi dinero». «¿No estoy bien de la cabeza?». Una mujer normal no echa a su suegra de casa, no arruina la boda de su cuñado, y no pide la separación en una sola noche. Me reí con amargura. ¿Y una suegra normal falsifica documentos, roba historiales médicos y prepara pastillas para su nuera? Su voz se volvió estridente. «No me calumnies. Yo nunca te he obligado a tomar nada, pero lo tenía preparado. Lo hice por Javier. Desde que se casó contigo, cada vez está más alejado de la familia. Si la casa estuviera a su nombre, todo volvería a su sitio». Miré a Javier. Estaba paralizado, con el rostro desencajado por el dolor. «¿Acabas de admitirlo todo, mamá?», preguntó Javier. Al otro lado de la línea hubo una pausa. «Javier, ¿estás ahí? ¿Lo estás escuchando?». Isabel cambió de tono inmediatamente. Solo la estaba asustando. «No te creas nada de lo que dice». Javier cerró los ojos. «Te he oído con mis propios oídos». Empezó a llorar, a echarle en cara lo que había hecho por él, a decir que Marcos estaba acorralado y que yo había destrozado a la familia. Pero esta vez, Javier no la consoló. «Voy a entregar el teléfono y todo lo que sé. Para allá, mamá. ¿Te atreves a ponerte en mi contra por ella?», gritó Isabel. Javier me miró, con los ojos enrojecidos. «No. Lo hago porque nos has convertido a todos en parásitos que viven del sacrificio de una sola persona». La llamada se cortó. Creía que los secretos del teléfono lo eran todo, pero esa misma tarde, mi compañía de seguros me llamó para verificar una nueva póliza contratada a mí, un hombre. La única beneficiaria no era ni mi familia ni mi marido. Era Isabel Martínez. La cobertura ascendía a 200.000 euros. Y lo más aterrador, el contrato indicaba que yo había aceptado contratarla hacía 2 meses, justo cuando mi suegra empezó a decir a todo el mundo que mi salud mental no era estable. Pedí al empleado del seguro que bloqueara inmediatamente el expediente y enviara una copia al correo electrónico de Carmen. Menos de 10 minutos después, el
documento apareció en la pantalla del ordenador. La póliza estaba a mi nombre, con mi profesión, dirección y DNI correctos. La firma seguía siendo la misma. Falsificación. La única beneficiaria, mi suegra, Isabel Martínez, pero había un detalle que hizo que Carmen frunciera el ceño de inmediato. Esta póliza aún no se ha emitido oficialmente. La miré. Entonces, ¿por qué me ha llamado la aseguradora para verificarla? El expediente está en la fase final de revisión. Alguien ha pagado la prima inicial y ha solicitado que se tramite con urgencia antes de fin de año. Javier, que estaba detrás de mí, preguntó con voz ronca: ¿Quién ha pagado? El empleado del seguro lo comprobó y respondió, por teléfono. La prima se transfirió desde la cuenta de la señora Marta Pérez. Me giré hacia Javier. Palideció. Marta no tiene tanto dinero. ¿De cuánto es la prima inicial? Más de 1.500 euros. Recordé de inmediato el dinero que mi suegra dijo que necesitaba para los preparativos de la boda. Resulta que mientras me obligaba a pagar la cena de Nochebuena, ella, en secreto, gastaba dinero para contratar un seguro de vida falso a mi nombre. ¿Quién es el asesor que gestionó la póliza?, preguntó Carmen. Un tal Miguel González. Se me heló la sangre. Era el mismo nombre guardado en el teléfono de mi suegra como Dr. G. Este hombre nunca había sido médico. Era un agente de seguros. Carmen cotejó el número de teléfono. Coincidía perfectamente. El señor González no solo les había ayudado a manipular mi historial médico, sino que también les había tramitado la póliza. Sentí que se me revolvía el estómago. Sabía que el informe de salud era falso, aún así lo tramitó. Parece que quería crear dos versiones, señaló Carmen el documento. Una para argumentar que no estás en tu sano juicio en caso de disputa por la propiedad. Y otra para la aseguradora, ocultando cualquier problema de salud para que la póliza fuera aprobada sin problemas. Javier golpeó la mesa. ¿Qué pensaba hacer mi madre con esa póliza? Nadie pudo responder de inmediato. Pero todos entendimos que 200.000 euros no era una cifra puesta al azar. Llamé a Marta, respondió después de varios tonos, con voz aterrorizada. Elena, estoy en casa de mi tía. Transferiste más de 1.500 euros a una compañía de seguros. Marta guardó silencio. Tengo el extracto bancario. No, digas que no lo sabes. Rompió a llorar. Fue mamá quien me dio el dinero para que lo transfiriera. Dijo que era para comprarte un seguro por si te pasaba algo con tanto trabajo. ¿Y por qué la beneficiaria es ella? Dijo que Javier tenía una deuda con su empresa y que si lo ponía a su nombre, lo investigarían. Apreté el teléfono. ¿Sabías que mi firma era falsa? No vi el expediente. Cogiste mi DNI, las escrituras, copiaste la llave, pagaste el seguro. Pero de nada sabías nada. Lloró más fuerte. Solo hacía lo que mamá me decía. Precisamente porque todos hacíais lo que vuestra madre os decía, ella llegó a creer que podía apropiarse de cualquier cosa que fuera mía. Le pedí la dirección de Miguel González. Al principio dijo que no la sabía, pero cuando Carmen le recordó que el historial de transferencias y los mensajes estaban guardados, confesó que tenía una pequeña oficina cerca del puente Triana. No fuimos a verlo directamente, sino que pasamos la información a la CINLE, policía. Esa misma tarde, el señor González fue citado a declarar. Al principio, afirmó que solo había asesorado sobre un seguro normal, pero en su ordenador se encontraron tanto el historial médico modificado como el DNI falso y numerosas conversaciones con mi suegra. Una grabación de audio recuperada dejó la sala en un silencio sepulcral. Se oía la voz de González. La póliza puede pasar, pero tiene que asegurarse de que ella no se entere. Si la asegurada llama para verificar, se arruina todo. Mi suegra preguntaba, una vez que la póliza entre en vigor, si le pasa algo, ¿cuánto tardaría en cobrar? González respondía, depende de la causa y de la investigación. Pero no haga ninguna tontería. Yo
Solo me encargo de los papeles. Isabel bajaba la voz. Suele conducir tarde por la noche y a veces toma pastillas para dormir. Un accidente, nadie sabe. ¿Cuándo puede pasar? Al escuchar eso, me quedé paralizada. Javier se levantó de un salto, con el rostro pálido como la cera. ¿Mi madre dijo eso de verdad? Carmen detuvo la grabación. Esto no es prueba de que planeara hacerle daño directamente, pero demuestra que entendía perfectamente que se beneficiaría si a Elena le ocurría algo. De repente recordé mi coche. Hacía 2 semanas, el freno empezó a hacer un ruido extraño. Javier dijo que podían ser las pastillas de freno desgastadas y se ofreció a llevarlo a revisar. Después me dijo que el mecánico no había encontrado nada. Me giré hacia él. ¿A qué taller llevaste mi coche? Javier me miró, con los ojos llenos de pánico. Al taller de un conocido de Marcos. Inmediatamente, bajamos a revisar el coche. Seguía aparcado en el garaje. Llamamos a un perito independiente. Después de casi 1 hora, encontró una manipulación anómala en el latiguillo del freno. La pieza no estaba completamente rota, pero mostraba signos de haber sido desmontada y montada de nuevo de forma incorrecta. Me quedé junto al coche, con las piernas temblando. Javier retrocedió, agarrándose la cabeza. Yo no lo sabía, te juro que no lo sabía. Esta vez, le creí. Lo miré, con la voz helada. Pero fuiste tú quien le dejó el coche a Marcos. Javier se derrumbó en el suelo. Lloraba, por primera vez. No por miedo a perder la casa o el matrimonio, sino porque finalmente había entendido hasta dónde podía haber llevado su complicidad. Esa noche, mi suegra fue citada de nuevo. Antes de ir, me llamó desde casa de Sulam. Tía, Elena, escúchame. Nunca quise que te murieras. Entonces, ¿por qué preguntó? ¿Cuánto tardaría en cobrar los 200.000 euros? Solo preguntaba por curiosidad. ¿Y su comentario sobre el accidente? Rompió a llorar. Estaba enfadada y hablé por hablar. Cerré los ojos. Hay cosas que, aunque se digan por hablar, no se pueden retirar. Me suplicó que no entregara la grabación, que no dejara que Marcos y Marta se vieran implicados, que no hiciera que Javier perdiera su trabajo. La escuché hasta el final, pero mi corazón ya no se ablandó. De principio a fin, solo se preocupaba por lo que pudieran perder sus hijos. Dije, lentamente, nunca me ha preguntado qué estuve a punto de perder yo. Colgué, firmé la demanda de divorcio que Carmen había preparado. Al día siguiente, antes de que se presentara la demanda, Javier vino a verme. Puso una tarjeta de memoria sobre la mesa. Es la cámara del coche de Marcos. Lo miré. ¿Qué hay dentro? Javier no se atrevió a mirarme a los ojos. Está la grabación de la noche en que notaste el problema con los frenos. Marcos le dijo a mamá que solo quería asustarte para que le dieras el dinero. Apreté la tarjeta de memoria. La voz de Javier se quebró. Pero mamá respondió que si ocurría un accidente de verdad, todos los problemas de la familia se solucionarían de golpe. Conecté la tarjeta de memoria al ordenador. Carmen se sentó a mi izquierda. Javier permaneció de pie detrás de mí, con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. La grabación de la cámara del coche comenzó con la imagen de la calle frente al taller. Marcos estaba en el asiento del conductor, mi suegra en el del copiloto. Probablemente no sabían que el dispositivo seguía grabando. La voz de Marcos sonó. Solo le dije al mecánico que dejara el freno un poco flojo. Cuando vea que el coche falla, se asustará. Entonces le diremos que necesitamos dinero para arreglarlo y pagar las deudas, y aceptará. Isabel respondió, haz lo que hagas, pero que sea discreto. Si se entera, la que vamos a liar será monumental. No, quiero que le pase nada de verdad. Hubo un largo silencio, y luego mi suegra dijo con una voz gélida, si ocurre un accidente de verdad, será cosa de su destino. La casa, el dinero del seguro y la paga extra serían suficientes para solucionar todos los problemas. Detuve la grabación. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj.
Javier se desplomó en una silla. No sabía que habían llegado tan lejos. Lo miré. Tú no lo hiciste, directamente, pero le dejaste el coche a Marcos. Dejaste que tu madre se quedara con mi historial médico. Firmaste papeles sin saber para qué se usarían. Javier hundió la cara entre las manos. Voy a contarlo todo. Ya no te pido perdón. No, deberías decir la verdad para que te perdonen, sino porque es lo mínimo que debes hacer. Carmen guardó una copia de la grabación y la envió inmediatamente a la policía. Mi coche también fue sometido a un peritaje oficial. Los resultados preliminares confirmaron que el latiguillo del freno había sido manipulado con herramientas. No era un desgaste natural. Esa tarde, Marcos fue citado de nuevo. Ante las pruebas del taller y de la pura cámara del coche, no pudo seguir negándolo. Confesó que solo quería asustarme para que, con la excusa de la reparación, le diera mi paga extra a la familia. Pero el mecánico del taller declaró algo diferente. Marcos le había pedido que lo hiciera de tal manera que el coche funcionara unos días antes de empezar a fallar. Al escuchar eso, ya no sentí miedo, solo un vacío frío que me llegaba hasta los huesos. El cuñado que se sentaba a mi mesa, a quien ayudé con dinero, el que me llamaba cuñada, había convertido mi seguridad en una herramienta de extorsión. Mi suegra seguía negándolo todo. Dijo que la grabación estaba manipulada, que sus palabras fueron fruto de un enfado y que el seguro lo contrató para cuidar de mi futuro. Cuando le preguntaron por qué la beneficiaria era ella, respondió: Javier tiene una deuda en su empresa, Marcos lo está pasando mal. Si a Elena le pasara algo, yo necesitaría dinero para cuidar de la familia. Escuché esa declaración transcrita y no supe si reír o llorar. En su mente, incluso si yo dejaba de existir, mi único valor seguía siendo mi casa y los 200.000 euros de seguro. 3 días después, me reuní con ella en una declaración en la que estaban presentes Carmen y otras partes implicadas. Isabel parecía haber envejecido años, pero su mirada seguía cargada de resentimiento. ¿No te quedarás tranquila hasta que nos metas a todos en la cárcel? Yo no. Decido las consecuencias de sus actos. Si retiras la denuncia, todavía podemos arreglarlo. Una vez salvé a Marcos con mi dinero. Una vez salvé a toda su familia abriéndoles las puertas de mi casa. Una vez salvé mi matrimonio, guardando silencio la miré directamente. Pero cada vez que los salvaba, creíais que teníais derecho a hacer algo aún peor. Isabel rompió a llorar. Yo solo quería lo mejor para mis hijos. Quería lo mejor para sus hijos a costa de la vida de su nuera. Javier, sentado enfrente, no había dicho una palabra. Solo cuando su madre se giró para suplicarle, habló: para allá, mamá. Nadie ha hecho daño a nuestra familia. Lo hemos hecho nosotros mismos. Isabel golpeó la mesa. Traicionas a tu madre por una mujer. Javier negó con la cabeza. He traicionado a mi mujer durante 4 años por ponerme siempre de tu lado. Ahora solo estoy diciendo la verdad. Ella se dio la vuelta, llorando, pero a mí ya no me conmovía. El documento falso sobre la aportación de 50.000 euros fue desestimado por falta de pruebas de la transacción, falta de origen de los fondos y la confesión del testigo que cobró por firmar. La póliza de seguro fue cancelada antes de su emisión. El poder notarial y la solicitud de hipoteca fueron bloqueados. La casa de mi padre seguía siendo mía, pero había cosas que, a diferencia de los papeles, no se podían recuperar. La confianza, 4 años de mi vida y la sensación de seguridad en mi propia casa estaban rotas para siempre. Una semana después, mi suegra, Marcos y Marta recogieron sus cosas bajo la supervisión del presidente de la comunidad. Isabel caminó por el salón, mirando cada objeto como si fuera de su propiedad. Antes de salir, se giró. No creas que has ganado por recuperar la casa. Te quedarás sola para el resto de tu vida. Sostuve mi nuevo juego de llaves y respondí con calma. Vivir sola, en mi propia casa, es mejor que vivir con gente que cada día planea cómo quitármela. No dijo nada más. Arrastró su maleta fuera.
Marta agachó la cabeza y me pidió perdón. No la regañé ni le pedí que se quedara. Hay disculpas que necesitan mucho tiempo para saber si son un arrepentimiento sincero o simple, y miedo a las consecuencias. Javier fue el último en irse. Dejó su anillo de bodas sobre la mesa. Firmaré todos los papeles necesarios, la casa, tu dinero y todo lo que te dejó tu padre. No pediré absolutamente nada. Miré el anillo. Antes pensaba que si no era yo quien hacía directamente el mal, entonces no era una mala persona. Javier asintió y las lágrimas cayeron. Ahora sé que el silencio también puede ser una forma de complicidad. Salió. Cerré la puerta con llave, cambié las contraseñas de las cámaras de seguridad y devolví la foto de mi padre a su lugar de honor en el despacho. Pensé que todo estaba a punto de terminar, pero a la mañana siguiente, Carmen me llamó para que revisara mi cuenta bancaria de inmediato. La paga extra de casi 12.000 euros acababa de ser ingresada. Al mismo tiempo, se estaba ejecutando una orden de retirada de la totalidad del importe mediante un poder notarial con mi firma en una sucursal bancaria del distrito de Nervión. Persona que estaba en el mostrador no era mi suegra, ni Marcos, ni Marta. Era Javier. Llegué con Carmen a la sucursal en menos de 10 minutos. A través del cristal, vi a Javier de pie en el mostrador, con un poder notarial a mi nombre en la mano. Entré de un empujón. Javier. Se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido, pero no intentó huir. Elena, has venido. Puse mi móvil, con la alerta de la transacción, sobre el mostrador. Dijiste que no cogerías nada mío. ¿Qué estás haciendo aquí? El personal del banco nos invitó a pasar a un despacho privado. El director nos explicó que esa mañana habían recibido una solicitud para retirar la totalidad de mi paga extra con un poder presentado previamente. La persona autorizada para recibir el dinero era Javier. Miré a mi marido. ¿Vas a decir otra vez que no lo sabías? Javier dejó el dossier sobre la mesa. Supe de la existencia de este poder esta mañana. He venido para solicitar que se bloquee la transacción. Carmen revisó el documento de recepción. En él estaba la firma de Javier confirmando su negativa a ejecutar la retirada de fondos, solicitando la retención del poder para su verificación. Aún así, no bajé la guardia. ¿Por qué no me has llamado? Te he llamado, pero tu móvil comunicaba. El banco me ha notificado que la persona autorizada debía presentarse para cotejar la identidad, así que he venido corriendo. Tenía miedo de que, si tardaba, alguien más usara el documento falso. El director del banco confirmó que Javier no había recibido el dinero. Fue él quien alertó de que mi firma parecía falsificada. Lo miré durante un largo rato. Esta vez había hecho lo correcto. Pero una acción correcta no borraba todos los errores anteriores. Javier lo entendió. No se justificó más. No espero que vuelvas conmigo. Solo quiero evitar que mi familia te quite nada más. Firmé la anulación de todos los poderes anteriores. Cambié los métodos de indicación y transferí la paga extra a una cuenta nueva. Cuando terminé, salí del banco, sintiendo que cerraba la última puerta de mi antigua vida. Javier me siguió hasta la calle. Elena. Me detuve. He vendido el coche para devolver el dinero a mi empresa. También he presentado mi dimisión y colaboraré para aclarar todo. Es tu responsabilidad. Lo sé. Javier sacó el anillo de bodas de su bolsillo y me lo puso en la mano. Antes pensaba que si no era yo quien ideaba el plan, no tenía la culpa. Pero mi silencio les dio la oportunidad de hacerte daño. Cerré la mano. Te has dado cuenta, pero es demasiado tarde para nosotros. Javier asintió, con los ojos enrojecidos. Lo siento, fue la disculpa más sincera que le había oído. Pero perdonar a alguien no significa que tengas que seguir viviendo con esa persona. En los meses siguientes, todo se fue aclarando. Marcos admitió haber usado mis escrituras para tramitar el préstamo, haber contratado a alguien para manipular el coche y haber participado en la falsificación del DNI. Mi suegra no pudo
seguir negándolo cuando se cotejaron las grabaciones, los mensajes y las declaraciones. El señor González y los demás implicados en los documentos falsos también tuvieron que asumir su responsabilidad. Marta entregó voluntariamente todos los mensajes que conservaba, encontró trabajo en otra ciudad y se mudó. Me envió varios mensajes pidiendo perdón, pero solo le respondí una vez. Vive, según tus propias decisiones. No sigas usando la excusa de hacer lo que mamá decía para evadir tu responsabilidad. Sofía también me envió un mensaje. Me dijo que había roto definitivamente con Marcos y me dio las gracias, porque la verdad de aquel día le había evitado un matrimonio construido sobre mentiras. El día que finalizamos el divorcio, Javier no disputó ni la casa ni el dinero. Antes de irse solo dijo: «Espero que algún día encuentres a alguien que te valore más de lo que yo lo hice». Le respondí: «Y antes de encontrar a esa persona, aprenderé a valorarme a mí misma». Reformé la segunda planta. Devolví el despacho de mi padre a su estado original y convertí la habitación que planeaban demoler en mi nueva oficina. Fundé una pequeña empresa de organización de eventos usando mi paga extra como capital inicial. Por primera vez en muchos años, cada decisión que tomaba no dependía de la mirada o la aprobación de la familia de mi marido. Una tarde, de pie junto a la ventana, contemplé cómo se iluminaba Sevilla. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio opresivo de los días de resignación. Era la paz de alguien que por fin había recuperado el control de su vida. Solía pensar que mantener una familia unida significaba aguantar, ceder, sacrificarse constantemente. Después de todo, aprendí que una familia no se puede construir si una persona lo da todo y los demás consideran ese sacrificio una obligación. La lección positiva que saqué es que la bondad siempre debe ir acompañada de límites. Amar no significa dar a otros el derecho a usar dinero, tus bienes y tu autoestima. El silencio no siempre preserva la paz. A veces, solo le da tiempo a la injusticia para crecer. Y lo más importante, aunque hayamos elegido mal en el pasado, siempre tenemos derecho a detenernos, corregir y empezar una nueva vida. Esa noche cambié la pequeña placa del portal. Ya no ponía Familia Pérez, solo un nombre sencillo: Casa de Elena. Metí la llave nueva en la cerradura, abrí la puerta y entré. Esta vez era yo quien decidía quién podía quedarse.